rápido nos vemos de nuevo, ¿verdad? Eh, el tema de hoy es predicación expositiva, y es una prédica que no vamos a hablar en cierta manera de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la temática o de las formas, de los métodos, del método de enseñar la palabra de Dios. Para que después no hagan esta observancia. Renace Bogotá 2017 menciona las formas y métodos de la predicación en toda la historia universal. No ha sido la misma. Esta ha cambiado a las necesidades socioemocionales de los humanos. Los predicadores de los primeros siglos fueron influenciados por la filosofía, lógica y metodología griega, siendo la más predominante. La forma alegórica, o sea, símbolos, imaginativa y figurativa, teniendo como uso la interpretación bíblica, usando la lógica aristotélica y teología escolástica, o sea, maestro-alumno. Entre personajes están John Whitfield, William Taylor, John Bush, Giraldo Savonarola, Eurico Zwinglio, entre otros. Así llegó la Reforma, que se habló de las solas, entre ellas sola escritura. Juan Calvino explica la manera sistemática. Los puritanos entran en el cristianismo y continúa la evolución de la prédica hasta consolidarse la predicación expositiva con John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones. Ellos fueron los que ya abordaron pues estas prédicas. Ahora hay tres palabras, hermanos, que tienen que ir a la par o sin saberlo se está generando cuando un ponente explica de manera expositiva. Y ahorita les vamos a dar unos puntos para cuando ustedes visitan una congregación sepan si están predicando de manera expositiva o de otra manera. La hermenéutica es el estudio general y de interpretación de la Biblia, pero de manera general, la hermenéutica. Ese es el punto número 1. El número 2, la exégesis es la extracción del texto al buscar qué quiso decir el autor en ese texto. Entonces, la hermenéutica es el estudio general de la Biblia. La exégesis es, ya me voy a enfatizar en un versículo, como el que se dio en la escuela dominical o como el que se acaba de leer, y me cuestiono qué quiso decir el autor cuando escribió eso. ¿Por qué lo escribió? ¿A quién lo escribió? ¿En qué momento lo escribió? ¿Qué circunstancias se estaban viviendo? ¿Dónde estaba el autor? Estaba ahí en el campo, en la cárcel, en su casa, en el aposento, en el Santísimo, etc. Esa es la exégesis. Y la homilética es el arte de proclamar con oratoria el texto. La homilética es el arte de proclamar el texto en una oratoria. Es cuando el pastor les grita, y levántense, y grita, ¿no? Y luego hace la voz más suavecita para que nos tengan el suspenso. O cuando se están orando intensamente y luego le hacen así. Entonces que lean o que se pongan de pie. Entonces un expositor de la palabra indirectamente tiene que tener hermenéutica. ¿Y cómo se consigue la hermenéutica? Pues leyendo toda la Biblia, como lo que les dije hace rato, que se le aparece primero ve a los pastores
Y también en el nacimiento de Jesús, primeros fueron los pastores. Conociendo de Génesis a Apocalipsis, como que uno se va en viajes así, este texto, luego el otro, luego así. Ajá, eso es el panorama general. Y la exégesis es centrarse en un solo pasaje, y la uniléctica es cómo lo voy a decir. Imagínense que yo haya leído el Génesis 28:15 y yo estoy con ustedes, así como todo triste. Pues no se la van a creer, ¿verdad? Aunque esté escrito ahí. Pero si le animamos, que es lo que luego nos hace falta, pues impacta más la palabra. Vamos a hacer una oración para continuar. ¿Y quién gusta hacer esta oración? Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Nos vamos a poner de pie y vamos a leer todos juntos de los versículos del 1 al 5. Primera de Corintios capítulo 2 del 1 al 5. ¿Cómo dice el título de este apartado? Proclamando a Cristo crucificado. Acuérdense que hemos visto que sí tenemos apóstoles y vamos a hacer la lectura de un apóstol, ¿verdad? De lo que dijo un apóstol. Juntos, fuerte, pero respetando las letras, los símbolos. Dice, así que, hermanos, cuando fui con vosotros para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber de vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ese estuvimos nosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas, ni humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y el poder, para que se fue no sea, sino en el poder de Dios. Tomen su asiento. Podemos englobar que el predicador de aquí, ¿qué nos está diciendo en otras palabras? ¿Qué nos está diciendo en otras palabras? ¿Y que él debe de dar testimonios y hablar de su vida? Ajá. Aquí algo nos recalca en el capítulo, en el versículo 4. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Entonces, ¿qué es una humana sabiduría? ¿Cómo identificamos una humana sabiduría de una sabiduría espiritual o de parte de Dios? Ajá. Lo que Dios dice desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Tenemos que, el contexto, el propósito de la palabra de Dios es la proclamación de la salvación en los diferentes episodios, etapas, dispensaciones de la humanidad, pues fueron en ley, en gracia, y así.
Entonces tenemos que ubicarnos en ese contexto. Sino como demostración. Pero ¿cómo demostraba el apóstol Pablo y todos los predicadores lo que predicaban? ¿Con qué demostraban eso? ¿Qué dice la palabra? Y el poder. Y vemos que el Espíritu, pues es el mismo Dios. Tenemos que tener cuidado del cómo, porque no debemos de anteponer nuestras palabras, nuestras experiencias, nuestras carreras, nuestros oficios, sino nuevamente al poder del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Y los nuevos creyentes o candidatos al creyente han aprendido que es cosa grave que causa pecado sin perdón el atentar contra el Espíritu. Y luego el fin de Pablo en este texto, ¿cuál es el fin? Para que nuestra fe, ¿qué? Díganlo en sus palabras. ¿Por qué predicaba Pablo y todos los predicadores? ¿Qué les está diciendo en el versículo 5? Para que su fe, hermanos, ¿qué? Ajá. ¿Que esté fundada en sabiduría de hombres? No, sino que en el poder de Dios. Ajá. A la luz de Cristo Jesús. Y el mismo Pablo dice, imítenme a mí porque yo imito a Jesucristo. Ok. La predicación expositiva es una forma de predicación que se basa y se centra en exponer el significado original del pasaje bíblico. Explicar el significado del pasaje bíblico de manera detallada y rigurosa, aplicando a la vida diaria de manera relevante. Es una forma de comunicar la verdad bíblica que se enfoca en explicar y aplicar el mensaje en un pasaje específico de la Biblia. Eso es la predicación expositiva. Que la palabra de Dios se sustente como autoridad, como sola escritura, y que te la expliquemos a los congregantes para que sea eco en su vida diaria. Por eso los predicadores expositivos no enfatizamos mucho en el tiempo de la dispensación de las leyes, porque ya fue su tiempo. Estamos en el tiempo de la gracia y toda la palabra la vamos a ahondar a nuestro tiempo. Ahora, voy a mencionarles 3 objetivos específicos de la predicación expositiva. 1. Presentar y aplicar el mensaje de la Biblia de forma clara y fiel a su contexto original. Es presentar y aplicar el mensaje de la palabra de Dios, la Biblia, de forma clara, fiel a su contexto original. Y es hace rato que les estaba diciendo en la escuela dominical, pues Raquel fue pastora. ¿Y ustedes qué me van a responder? Pues sí fue pastora, pero pastora de ovejas, no pastora ministerial, ¿verdad? Es ahí donde se les explica en su contexto original. Objetivo número 2. Ayudar a los creyentes a comprender mejor la palabra de Dios y aplicarlo a su vida diaria. ¿De qué sirve que Jacob haya tenido la presencia de Dios en un sueño? ¿Me está enseñando entonces que yo me duerma para que Dios me hable? No, sino que veamos el esfuerzo y que Dios siempre va a estar ahí, ¿verdad? Entonces, ese es que los creyentes comprendan mejor la palabra de Dios, pero que den el segundo paso, que actúen, que lo apliquen a su vida diaria. Y cuando estábamos desarrollando los Génesis, luego lo entendemos, es historia, son las historias para los parvulitos, ¿verdad? Son historias para
y le ponemos a un arca con animales y colores y el mar de color azul con sus onditas, cuando la realidad vemos que fueron animales cachorros con rayos, centellas, rugidos de la tierra, que ay, no quisiéramos estar ahí, ¿verdad? Y les figuramos otra cosa. O que Abraham va a sacrificar a Isaac y lo dibujamos así pequeño como Roberto. Y ahí dibujamos a un Isaac con su leñita, ¿no? Y tenía 37 años. O sea, el expositor, la prédica expositiva ahonda en el contexto original. De esta manera los creyentes lo entienden mejor y lo aplican a su vida. Yo tengo 35. Que Dios le dijera a mis padres, dé sacrificio a su hijo. Sí, ahí comprendemos más que es una persona ya hecha y derecha, ya, ¿sí? ¿Sí? Objetivo número 3. Es importante que la iglesia busque enseñar la verdad bíblica de manera fiel y relevante. Es lo que nos distingue, nos debe de distinguir como iglesia. Podemos hacer invitaciones a pastores y ellos van a tener su método, su estrategia de enseñar la palabra. Pero nosotros tenemos que tener esos oídos prestos y educados para saber qué tipo de enseñanza nos están dando. Y cuando llegue un visitante, coloquialmente decimos que se queda de a 6, ¿no? Y entonces dice, no, pues ahora sí entiendo este pasaje. ¿Por qué? Por eso, son esos 3 objetivos. Ahora, ¿hay pasos de la predicación expositiva? Claro que sí hay. Vamos a verlos. Ahora vamos con los pasos de la exposición expositiva. Número 1, seleccionar un pasaje de la Biblia, el cual sea. Pero para seleccionarlo, el ponente en su mayoría, si no es que tiene que ser así, ya tuvo que haber leído de Génesis hasta Apocalipsis. No de que, voy a ver la Biblia, híjoles, 1 Corintios 2:1, y a ver lo que salga, a improvisar. Además, tengo buena homilética, o sea, verbo y así. No. Tienes que tener también exégesis y hermenéutica, ¿sí? Entonces seleccionamos el pasaje de la Biblia. Número 2. Adentrar en su contexto, y son 3. Contexto histórico, contexto cultural y contexto teológico. El paso número 2 es adentrarse en los contextos. El contexto histórico, el contexto cultural y el contexto teológico. Y les vuelvo a poner el ejemplo. ¿No que las mujeres eran menospreciadas y como Raquel era pastora? ¿Cuál sería el contexto histórico ahí? De que Labán no tenía hijos varones. Entonces estamos entrando ahí y les hice el ejercicio. Díganme la hora en el que daban de comer a las ovejas. Estamos analizando el contexto cultural y el contexto teológico. ¿En qué posición de los tiempos de la dispensación se está dando ese versículo? Por eso no podemos traer algo de la ley a algo de la gracia, que actúa para aprendizaje, sí, pero no para el fin normativo. ¿De acuerdo? Entonces ese es el punto número 2. Entonces, por eso cuando hacemos las predicaciones, los temas, nuestra introducción es esa. Nuestra introducción hablamos de personajes, hablamos de lo que se vivía, para que ustedes como creyentes, estoy viendo el panorama. Y un ejercicio de hace 8 días fue el día del Pentecostés, ¿verdad? Vimos su contexto, qué es lo que estaban pasando, estaban visitando y todo ello. Número 3. Se busca extraer los principios y enseñanzas fundamentales del contexto. Se busca extraer los principios y enseñanzas fundamentales
del texto. ¿Qué es un principio? ¿Qué es un principio, hermanos? Cuando dice el inicio de algo, lo que parte, lo que inicia. Pero cuando tú dices, mis principios son estos. Ajá. Y enseñanza fundamental. Hay enseñanzas fundamentales que de ahí se derivan otras, las secundarias o lo que ya nos diferencia con otras congregaciones. Lo que tenemos que buscar primero como paso número 3, extraer el principio y la enseñanza fundamental. Punto número 4. Se presenta al público de manera clara, aplicable a su vida cotidiana. El pasaje, ¿sí? Que estamos seleccionando, que ya vimos sus contextos, que ya sacamos este párrafo, este segmento de la palabra tiene este principio y esta enseñanza fundamental. Ahora el paso número 4 es presentárselo a mis hermanos de manera clara y explicable a su vida cotidiana. Y regresamos al ejemplo. Pues Jacob tenía estos sentimientos. Ahora ustedes, ¿cuándo los han sentido? Y tratamos de traer una situación de ustedes para aplicar este pasaje. Ajá. ¿Qué más? ¿Cómo se puede dar este hecho? Presentar al público de manera clara y aplicable a su vida cotidiana. Por eso el expositor tiene que ver que hay pequeños, que hay damas, que hay caballeros, que hay de jóvenes, que hay de la tercera edad. Y aplicar ejemplos de ellos, de su vida, a ese texto. Esos son los pasos. Y la conclusión, pues es lo que Dios va a proveer con la ayuda del Espíritu Santo, lo que va, dice la palabra, a rebuscar en su ser, lo que les va a cortar, los que les va a arrepentir, ¿no? Ya eso es la obra del Espíritu. ¿Alguna duda de estos pasos? ¿Lo han notado en las prédicas que se les ha dado? Cuando van a otra iglesia que han tenido la oportunidad, ¿han notado esta diferencia? ¿Sí? Ahora, diferencias con otras formas de predicaciones. Vamos a comparar esta exposición, predicación expositiva, con otras. 1. Se enfoca en la Biblia como fuente principal de la enseñanza y autoridad. Yo tiendo a citarles otros libros, pero son históricos para ubicarnos en el contexto. Pero no les estoy diciendo que eso es la autoridad. No, que el libro del Mormón, porque nos los dejó el apóstol, ¿qué es esto? No, que el libro de el tratado del sacerdote no sé qué. No, que el tratado de la Madre Teresa de no sé qué. Ajá. Y puede haber muchos, pero lo que nos diferencia es que ponemos la Biblia como fuente principal de enseñanza y de autoridad. 2. Buscamos presentar el mensaje bíblico de forma completa y coherente. Por eso abordamos todo un capítulo o todo un versículo o todo un pasaje como están aquí en los textos. No abordamos un texto y luego otro texto como baraja, ¿no? ¿Quién da más? Como yo le llamo como bazar. 20, 30, y luego hacemos la Biblia, un versículo. En otras predicaciones, a diferencia de otra predicación temática o tópica, donde el predicador selecciona un tema y busca versículos de la Biblia que lo respalden, la predicación expositiva se enfoca en el texto bíblico, en su contexto original, y busca el mensaje de manera completa. Otro tipo de predicación es la predicación temática o tópica. Vamos a hablar de la fidelidad. Y me voy a una concordancia y empiezo a buscar puros versículos de fidelidad. Y abordo el mensaje de esa manera. Esa es otra. Pero no se enfatiza en el texto. O vamos a hablar del aborto. Y busco el aborto y ¿en dónde me dice el aborto en la Biblia? O vamos a hablar de los que fuman. ¿Y dónde me dice? Entonces, así como vemos que no
tajantemente lo dice, así lo ocupan unos pastores y ministros, sacerdotes de dar un tema. Y después dice aquí, solamente buscan versículos que respalden lo que están haciendo. Y están cayendo en una sabiduría humana. Entonces eso es lo que nos distingue de una predicación expositiva. ¿Dudas hasta aquí? Ya vimos los pasos, las diferencias. Vamos a ver, para ya ir cerrando, otras partes importantes de la predicación expositiva. Casi se parecen a los pasos, pero y ahora ya es. Esto, lo que dije anteriormente, es lo que el expositor, el que va a dar la prédica, el mensaje, la meditación, hace tras audiencia. Lo que hace ahí en oración en su escritorio, o se va a un lugar privado y eso es lo que hace. Ahora vienen las partes de la predicación expositiva, pero que ya son al público. Número 1, introducción. Establecer el contexto y el propósito del pasaje que se va a exponer. También puede incluir una anécdota, una ilustración o una pregunta que involucre a la audiencia. Y Armando y su servidor siempre hacemos esto, ¿no? Buscamos eso. Esa es la introducción. Número 2. La exposición. Es el cuerpo principal de la predicación y se enfoca en explicar el significado de cada pasaje. Por eso hacemos pausas. El versículo 5 dice esto, el 6, el 7, esto. A tantos años tenía aquí estaban estos personajes y los escribas eran esto. De forma detallada el pasaje. El expositor puede utilizar herramientas como gramática, contexto histórico, análisis de palabras, la comparación de unos versículos con otros para ayudar a la audiencia a entender el pasaje. Y que del griego tal, ¿no? Esa es la exposición. El punto número 3, la aplicación. Ayuda a la audiencia a entender cómo aplicar el mensaje a sus vidas. El expositor puede proporcionar ejemplos prácticos, desafiar a la audiencia para tomar acción basada en lo que se ha aprendido. Ese es el punto número 3, la aplicación. Y el 4, la conclusión. Resume el pasaje, el mensaje principal del pasaje estudiado y la aplicación práctica. También puede incluir una invitación a la acción o una palabra final de aliento. Es importante descartar que aunque estas partes son comunes en la predicación expositiva, la forma en que se presenta puede variar según el estilo del predicador y las necesidades específicas de la audiencia. ¿Han visto este tipo de exposición en iglesias a la redonda, hermanos? Sí. ¿Somos pocos? ¿Somos muchos? ¿Qué opinan? Somos pocos. ¿Han tenido esa experiencia? Dice, iglesias que predican expositivamente internacionalmente. Eso ya cerramos el tema, ya nada más es un poquito del contexto. La iglesia de la aldea en Vignar Church, en Texas. Gracia Communicati Church, en California. El predicador expositivo es una parte integral del ministerio de gracia de la comunión de la gracia, donde el pastor principal es John MacArthur. También Capitol Bill Baptist Church en Washington, el pastor principal es Mac Weber. También en Ohio, con el pastor Brad Big, se llama así. En Virginia, con la iglesia bíblica. Esos son, por decirlos, unos fueras de México. Pero ahora unas iglesias en México
que ya se han pronunciado que así predican la palabra de Dios. Iglesia Bautista Gracia Abundante en Monterrey, con el pastor José de Jesús González. Comunidad de la Gracia en León, Guanajuato, con el pastor Arturo Muñoz. Iglesia del Pacto de la Ciudad de México, con César García. Iglesia de la Reformada en Tlalnepantla, con el pastor Luis Soto. Iglesia Bautista en Aguascalientes, con el pastor Francisco. Comunidad Bíblica de la Gracia, con el doctor Miguel Núñez. Iglesia Bautista de la Gracia en Monterrey, con el pastor José Luis Guerrero. Iglesia Bautista Reformada de León, Guanajuato, con el pastor Salvador Gómez. Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Ciudad Juárez, por el pastor Samuel. Son algunos ejemplos de los que han pronunciado y ha dicho que así predican en sus iglesias. Recuerda que esto solo es una pequeña sesión de iglesias en México que practican esa exposición. Nuestro propósito como ancianos de la iglesia es que el humano conozca a Dios, bendito sea, un Dios verdadero, vivo y eterno, desmintiendo malas y falsas doctrinas, basando la exposición bíblica de la palabra de Dios de forma expositiva como ministerio clave. Entonces, esto es la exposición expositiva, hermanos, esos puntos. Y de ahí, ya ahora, a aplicarlo en la palabra y para los congregantes. Ayuda porque es desde pequeños hasta grandes. Y ese es el objetivo por el cual nosotros afianzamos esta metodología de expresar la palabra de Dios. En sus cuestionarios que se les dio, ahí decían, ¿no? Sí, que conocían la exposición expositiva. ¿Algún comentario? ¿Qué nos ayuda? Sí, recuerden, buscar los contextos histórico, ahí sus apuntes, cultural y teológico. Ajá. Es lo que voy a buscar. Y en el pasaje voy a buscar también un principio, ¿sí? Y un fundamento base. Ya que los tengo definidos, entonces ahora me voy a pensar cómo están mis hermanos, qué condiciones están viviendo, para darles un aliento o darles una exhortación, ¿sí? Entonces ya ahora tuvimos un poquito más de herramientas y saber por qué nos están predicando así, para que sea más revelante, sea más claro, que nosotros podamos entender la palabra. Y obviamente con la ayuda del Espíritu, que es el que va a hacer lo propio en nuestro ser. Es la diferencia de los que están afuera, que les decía en su tiempo, los tres tipos: lectura llana, lectura por indagación y lectura por misterio. Pero bueno, hermanos, pues esta es la prédica de hoy, analizar y exponer por qué predicamos así. Ajá. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana porque en ocasiones escuchamos pero no tenemos presente la información, los tiempos, Padre, para poder aprender y tener un orden adecuado al estudiar, Señor. Danos sabiduría, danos conocimiento de ti, que en cada prédica de esta iglesia, en cada participación en la reunión de damas, en la reunión de varones,
pregone tu palabra, Señor, y se anteponga ante cualquier comentario personal, ante cualquier sabiduría humana, sino que abundemos en tu palabra y sobre todo que tengamos ese sentir. Da a mis hermanos ese don, Padre, de saber entre lo bueno y lo malo, saber identificar también qué es tu voluntad, Señor. Aunque en ocasiones reconozcamos que nos va a doler, que no va a ser un tiempo inmediato, pero que solamente dependemos de ti y que la respuesta está en ti, Señor. Ayúdanos a edificarnos para tu gloria y llegar y proseguir a esa meta como lo dijo nuestro apóstol Padre. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Le damos gracias a Dios por su palabra porque